En nuestro país, el artículo 33 del Código de Infancia y Adolescencia establece la intimidad personal como un derecho de niños, niñas y adolescentes, generando para los padres y adultos a cargo el deber de protegerlos contra toda injerencia arbitraria o ilegal en su vida privada y su familia. Iniciamos SIC TV. Bienvenidos. ¿Cómo el Estado y la sociedad deben trasladar a la práctica este derecho de nuestros menores de edad? Saludamos a Leonardo Cervera, director del Supervisor Europeo de Protección de Datos Personales. Señor Cervera, bienvenido a SIC TV. Muchísimas gracias, encantado. ¿Por qué es necesario e importante proteger los datos personales de niños, niñas y adolescentes? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por darme la oportunidad de hablar sobre privacidad y protección de datos en español y en un país hermano como Colombia. Se suele decir que los adultos vamos a Internet y que los niños, que son nativos digitales, viven en Internet. Ellos pasan gran parte de sus vidas en este medio que desgraciadamente todavía no está perfectamente regulado. Por tanto, es necesario protegerlos de los muchos peligros que existen en este nuevo medio del Internet. Están expuestos a contenidos claramente inapropiados para ellos y a lo que los padres en el lenguaje tradicional podríamos llamar como malas compañías. Y uno de los peligros más evidentes a los que están sometidos nuestros niños y adolescentes es que no son verdaderamente conscientes de la pérdida de privacidad que sufren participando en determinadas actividades y las consecuencias que ello puede tener para sus vidas. Cuando doy charlas en colegios, en institutos, yo suelo decir que todo lo que se pone en Internet nunca se borra, es como un tatuaje que hacen en su propia piel. De ahí la importancia de proteger su privacidad en Internet. Con la llegada de tantas aplicaciones digitales llamativas y graciosas que capturan la atención de jóvenes y chicos, ¿cómo proteger desde casa los datos personales de los menores de edad? En efecto, ya hemos dicho que la protección de los menores es una responsabilidad del Estado y de las organizaciones, pero también es una responsabilidad de los padres. La educación es una responsabilidad de los padres. Existen herramientas informáticas que se pueden instalar en los dispositivos que utilizan los menores para filtrar determinados contenidos e incluso vigilar lo que hacen nuestros hijos en Internet. Pero yo siempre le digo a los padres que la mejor herramienta es una buena conversación con sus hijos, porque si los niños o los adolescentes son conscientes de los peligros que asumen, pues ya están como vacunados y los riesgos mayores pues quedan de esta manera bastante mitigados. Además de las labores de inspección y control, en Colombia se adelantan acciones pedagógicas en diferentes regiones del país para generar una cultura de protección de datos de niños, niñas y adolescentes. La Superintendencia de Industria y Comercio vigila que se respeten los derechos de los colombianos en materia de protección de datos personales. Esto incluye también la protección especial en este aspecto para los menores de edad. La Ley 1581-2012 tiene una mención especial a la protección de los datos de los menores de edad, menores de 18 años, y en el sentido de que el Estado, las entidades educativas, en la familia, se debe, digamos, enseñar a los menores de edad a proteger sus datos y a que respeten los derechos y datos de los demás. Bajo estos parámetros, la entidad adelanta una labor de formación para niños, niñas y adolescentes entre 6 y 18 años. Como parte del programa SIC Educa Junior, personajes como Pepe, Sofía, Alía y Cris comparten pautas claves para adoptar tanto en la virtualidad como en la presencialidad una cultura de protección de datos de nuestros menores de edad. Los mensajes directos básicamente son dos. Uno, efectivamente que el niño reconozca y conozca cuáles son sus datos personales y efectivamente que sepa minimizar el riesgo tanto virtual como físico. Y el segundo mensaje es que los padres tomen conciencia de la importancia de brindar autorización escrita para el uso y manejo de los datos personales de sus hijos. Nosotros vemos que comienza a ser parte de su lenguaje, que comienza a ser parte de su vida cotidiana el respeto, por ejemplo, de los contactos de sus celulares. También lo vemos cuando ellos le dicen a sus papás,
frases como, papá, por favor, ya no compartas mis fotos en tus redes. De manera lúdica, el programa ha transmitido en colegios de varias regiones del país premisas como piensa antes de compartir, la seguridad de tus datos está en tus manos y tus datos personales dejan huella. ¿De qué manera las políticas de protección de datos impactan en la economía y el desarrollo de una sociedad? A mí me gusta decir que las políticas de protección de datos son como el código de la circulación del Internet, pero la circulación se tiene que hacer respetando algunas normas básicas. Por supuesto, estas normas de protección de datos tienen un gran impacto en la economía, pero en la sociedad en general. El mejor ejemplo es lo que sucedió hace unos años con el escándalo de Cambridge Analytica, cuando se supo que había gobiernos extranjeros que estaban haciendo uso de espacios publicitarios ofertados por una red social para manipular el resultado de las elecciones. Desde este punto de vista, la protección de datos se convierte en el garante mismo de la limpieza de los procesos democráticos y esto es muy, muy importante. Hay otros ejemplos, para lo que la protección de datos tiene un impacto importante en la sociedad. Uno en el que estamos trabajando ahora mismo desde el Supervisor Europeo es el asunto de las tecnologías de reconocimiento facial en los espacios públicos. No se puede permitir que se pierda la anonimidad de los ciudadanos en los espacios públicos por una mala aplicación de esta tecnología. ¿Cómo analiza el trabajo de la Superintendencia de Industria y Comercio como autoridad de protección de datos personales? El trabajo que están haciendo en Colombia Andrés Barreto y Nelson Remolina es verdaderamente ejemplar. En este momento asumen la presidencia de la Red Iberoamericana de Protección de Datos Personales y están demostrando con ello un gran liderazgo a nivel internacional. Además, los últimos años han adoptado algunas resoluciones contra los gigantes del Internet que desde la Unión Europea hemos seguido con mucho interés y con mucha admiración. Señor Cervera, muchas gracias por habernos acompañado en SIC TV. Un placer, un fuerte abrazo desde Bruselas. ¿Ya hacen parte de nuestra conversación en redes? Súmense. En Twitter somos @SICSuper. Hacemos una pausa y ya regresamos. Tras meses de investigación, quedó al descubierto un presunto cartel empresarial que habría afectado la libre competencia en diversos procesos de contratación de obras públicas en Colombia. Los integrantes del presunto cartel de la infraestructura habrían establecido diferentes comportamientos ilegales para resultar ganadores en 5 procesos de selección contractual adelantados por el Instituto Nacional de Vías, Invías, y el Fondo Nacional del Turismo, Fontur. Las licitaciones públicas estaban relacionadas con el desarrollo de obras de construcción, mantenimiento y adecuación de muelles de carga y embarcaderos turísticos en ríos y cuencas en departamentos como el Chocó, Amazonas, Guaviare y Cauca. La investigación que adelanta esta superintendencia fue derivada de un caso previo denominado Invías, que ya fue sancionado por esta autoridad y no involucra la conducta de ningún funcionario público de Invías o Fontur. Durante la averiguación preliminar, la Superintendencia de Industria y Comercio encontró evidencias de la presunta creación de consorcios temporales que permitieron a los investigados presentarse a los procesos de selección fingiendo ser competidores independientes y restringiendo la participación de otras empresas. Por estos hechos, la entidad formuló pliego de cargos. El presunto cartel empresarial logró la adjudicación de 4 contratos entre 2017 y 2018 por más de 3.000 millones de pesos. La empresa y las personas investigadas son Avinco SAS, José Orlando Poveda Rojas, Libardo Eliezer Mora Benavides, Diana Rocío Guarnizo Orjuela. En contra de esta decisión de apertura de investigación de la Superintendencia, proceden los recursos de reposición y apelación. Empresarios, enviar información comercial sin autorización u omitir solicitudes de ciudadanos para que dejen de llegarles mensajes publicitarios puede salirles muy caro, pues en estos casos estarían infringiendo la Ley de Protección de Datos Personales. Si bien enviar información comercial vía correo electrónico o mensajes de texto no es ilegal, las empresas deben diseñar y aplicar estas acciones garantizando el respeto y la protección de los datos personales de los ciudadanos con buenas prácticas como: los datos que se recolecten deben ser los necesarios para la campaña publicitaria a realizar.
Las empresas deben solicitar autorización previa al ciudadano para el uso de sus datos de contacto. Esta autorización debe ser expresa. Al ciudadano debe quedarle claro que está autorizando el tratamiento de sus datos y para qué será usada su información. Otra recomendación que damos es que las empresas sean prudentes en el horario en el que mandan la publicidad a los ciudadanos. En el momento en que un ciudadano decida revocar la autorización que inicialmente había dado para que le fuese enviada publicidad, la empresa tiene que dejar de enviar de inmediato este tipo de publicidad. Precisamente por no atender estas recomendaciones, la empresa RappiSAS deberá pagar una multa de 500.324.240 pesos, pues además de no contar con la autorización de un ciudadano para usar sus datos con fines de marketing, omitió las reiteradas solicitudes que éste hizo para que suprimieran su información personal de la base de datos. Autoridades de diferentes países participaron en el primer encuentro internacional de resolución de conflictos online en tiempos de pandemia. Las tendencias globales para la resolución de conflictos a través de plataformas digitales fueron protagonistas del encuentro virtual desarrollado por la Superintendencia de Industria y Comercio. Países como Chile, Perú, España y Suiza compartieron alternativas para incrementar la satisfacción de los clientes, proteger los derechos de los consumidores y concretar acuerdos en caso de reclamaciones. Con relación a los servicios de solución de controversias especializados, el SERNAC también cuenta con 3 herramientas, las voy a explicar rápidamente, no da el tiempo. La primera se le denominó Me Quiero Salir, muy simple para los consumidores. La segunda, No Molestar, y el tercero es un asistente virtual. Además, se analizaron acciones en el comercio transfronterizo para prevenir la comercialización de productos inseguros a través de Internet. Pues hicimos parte de una iniciativa superior, una iniciativa que implica el trabajo conjunto de varios países, donde Colombia patrocinó una recomendación para evitar ese flujo de productos inseguros a nivel transfronterizo y ver qué medidas se pueden adoptar entre los países a nivel de cooperación para evitar que esto ocurra y se ponga en riesgo a los consumidores. Nosotros estamos especializados en la resolución de litigios transfronterizos, es decir, el consumidor que reside en uno de los países ha tenido un problema con una empresa cuya sede social está en otro de los países. Como en la Unión Europea tenemos barreras idiomáticas, los consumidores pueden acudir a nosotros. Nosotros tenemos una serie de asesores legales que les dan asistencia técnica, jurídica, lingüística. Al cierre, la Superintendencia señaló que entre 2015 y 2021, en Colombia se han logrado más de 113.000 acuerdos satisfactorios entre consumidores y proveedores a través de plataformas digitales de solución de controversias como SIC Facilita. En otro escenario internacional, la Superintendencia analizó los retos de las políticas de cumplimiento al interior de las empresas y el control previo de integraciones empresariales en Colombia y la región. En los últimos 3 años, la Superintendencia de Industria y Comercio ha impuesto en Colombia 37 sanciones con multas que superan los 600.000 millones de pesos por prácticas restrictivas de la competencia en casos de cartelización empresarial nacionales y transnacionales. Al respecto, el superintendente Andrés Barreto destacó la importancia del trabajo en red con otras autoridades del mundo. Más allá de imponer multas por el orden de 80 millones de dólares en muchas de estas conductas, hemos logrado también ser eficientes en la cooperación y colaboración con otras autoridades a nivel internacional, pero también en perseguir o coadyuvar en los casos penales con el fin de que cuando se han cometido delitos económicos, aquellas conductas no sean reincidentes en el Estado colombiano. Este panorama fue analizado por autoridades internacionales durante el 7º Congreso Internacional de Libre Competencia Económica desarrollado por la Superintendencia de Industria y Comercio. Durante el evento, expertos en Derecho de la Competencia también dialogaron sobre el control previo de integraciones empresariales en los mercados digitales y sobre la importancia de los programas de cumplimiento al interior del Estado. El efecto que tuvo en su momento la discusión sobre la integración de Facebook WhatsApp, que tuvo muchas discusiones posteriores sobre asuntos propios de protección de datos personales y en general sobre el manejo de datos personales, pero que hoy están viendo o que se está viendo, digamos, en desarrollos e innovaciones que están teniendo, digamos, algún efecto positivo en el consumidor. Más de 10 autoridades internacionales analizaron además la implementación de estrategias para detectar y prevenir la cartelización empresarial. Hacemos una pausa y ya regresamos con más información en SIC TV.
Colombia ya cuenta con la llamada Ley de Borrón y Cuenta Nueva, que beneficiará a 10 millones de personas con reportes negativos en las centrales de información financiera. Vía Instagram, a través de Superintendencia-SIC, le preguntamos a los consumidores si saben cómo, a través de la Superintendencia, pueden proteger sus derechos en el marco de esta norma. El 21% dijo sí. El 79% dijo no. Aquí les contamos cuáles son los beneficios de esta ley y qué hacer en caso de incumplimientos por parte de empresas y centrales de riesgo. Los colombianos con reportes negativos ante centrales de riesgo se beneficiarían con la Ley de Borrón y Cuenta Nueva si cumplen con estos requisitos: pagar la obligación, ponerse al día o reestructurarla antes del 29 de octubre de 2022. En ese caso, el reporte negativo se eliminará a los 6 meses. Si el ciudadano ya pagó y tiene más de 6 meses reportado, de inmediato su información será borrada de las centrales de riesgo. Quienes quedaron en mora entre el 12 de marzo y 31 de diciembre de 2020 durante la emergencia sanitaria no podrán ser reportados. Quienes hagan parte de los siguientes grupos poblacionales quedarán eliminados de manera automática de las centrales de riesgo si pagan su deuda durante el próximo año. Los MIPYMES, el sector de turismo, los pequeños productores agrícolas, los jóvenes y mujeres con créditos de Finagro, personas naturales comerciantes o profesionales independientes, las víctimas de violencia y los deudores y codeudores del ICETEX. Recuerde que la Superintendencia de Industria y Comercio vigila sectores como operadores de telecomunicaciones, cooperativas, centrales de riesgo e ICETEX. Si usted se encuentra entre los beneficiados y al consultar en las centrales de riesgo no le han eliminado el dato negativo, puede acudir ante la entidad. Sin embargo, si su mora es con bancos y tiene quejas al respecto, acuda a la Superintendencia Financiera. Estamos convencidos de que nosotros como bancos tenemos que apoyar la implementación expedita, juiciosa de la ley. Eso pueden contar los colombianos con eso. Y si no le aplicaron ese alivio, entonces presente una reclamación o ante la central de riesgos o ante la empresa o la entidad financiera que lo reportó. Y si la entidad financiera o la empresa en 15 días no ha contestado, debe proceder inmediatamente también a la eliminación del reporte. Si pese a lo anterior persisten los inconvenientes, radique su queja a través de la página serviciosenlinea.sic.gov.co o puede hacer uso de la herramienta SIC Facilita ingresando por la web www.sic.gov.co. ¿Cómo buscar información de patentes en Colombia y el exterior? Esa es la temática de uno de los cursos que ofrecerá durante este mes de manera gratuita la Superintendencia. Antes de solicitar la protección de una patente, es primordial que los inventores, empresarios y emprendedores del país realicen una consulta previa de las patentes de invención otorgadas en Colombia y el exterior. Este primer paso evitará que el proceso de solicitud sea rechazado en caso de que existan inventos similares protegidos por la Superintendencia de Industria y Comercio. A veces no tenemos en cuenta que antes de empezar un proceso de innovación, un proceso de investigación, la primera fuente de información son los documentos de patentes, es información organizada, que me da mucha información de nuevas cosas que yo pueda hacer. Con miras a orientar y fortalecer los procesos de consulta y solicitud de protección de patentes en el país, la Superintendencia de Industria y Comercio desarrollará el taller virtual y gratuito Búsqueda de información de patentes durante noviembre. Este taller se desarrollará primero a través de una parte teórica que lo dictará un docente del grupo de formación especializado en este tema y luego desarrollaremos una parte práctica ya teniendo en cuenta que será a través de videoconferencia. Además de este taller, la oferta académica online y sin costo de la Superintendencia abordará los siguientes contenidos durante los martes y miércoles del mes, así: Protección al consumidor 9 de noviembre, Taller de registro de marca 10 de noviembre, Protección de la libre competencia 16 de noviembre, Importancia de las marcas 17 de noviembre, Protección al consumidor en el sector turismo 23 de noviembre, Protección de datos personales 30 de noviembre. Los interesados en participar podrán inscribirse a través de www.sic.gov.co o escribiendo al correo formacion@sic.gov.co. Es momento de conocer dónde estará esta semana la ruta del consumidor. Preste atención y sígale la pista al bus. En el departamento del Vaupés, la ruta del consumidor llegará a Taraira y Carurú, y en Guaviare a Miraflores y San José del Guaviare.
En Cundinamarca estarán Tibacuy y Silvania, y en Santander en San Gil, Barbosa y Bucaramanga. En el Cauca visitará los municipios de Timbío y Santander de Quilichao, y en Boyacá, Guayatá y Guateque. En Bogotá, una carpa de atención ciudadana estará en la plazoleta de la parroquia San Anselmo, en el barrio La Gaitana, localidad de Suba. María Paula Sánchez es una talentosa artista conocida como Green Amarilla. Tanto en su nombre artístico como en sus creaciones queda claro que lo que más la identifica es el color. En medio de tantas figuras florales, coloridas y con contrastes llamativos que obligan a cualquiera a voltear la mirada para apreciar su obra, darse a conocer como María Paula Sánchez a secas no era congruente. El nombre de pila de esta bogotana quedó reservado para presentar la cédula en diligencias cotidianas, pero su sello artístico ante el mundo es Green Amarilla. Bajo ese pegajoso nombre inspirado en los personajes de un libro que leyó en su adolescencia, ella ilustra y estampa múltiples creaciones con el objetivo de activar las mejores emociones en el público. Cuando yo empecé a pintar en la calle, yo firmaba MP por María Paula, pero el MP me parecía muy aburrido. Entonces, pues yo ya tenía el Instagram abierto, Green Amarilla, y la gente que se dedica a tomar fotos en la calle, grafitis de arte urbano y todo, ya sabía que el MP era Green Amarilla. Entonces como que pues tomé la decisión de eliminar el MP, porque además también no decía nada, MP puede ser cualquier cosa, y empecé ya a darle vida a Green Amarilla. En su proceso artístico se graduó como maestra en artes visuales en la Universidad Javeriana y tuvo un trabajo estable en una galería de arte. Pero intervenir las calles con sus murales bajo la certeza de que el arte urbano tiene mayor impacto, la motivó a independizarse y sus pinturas se expandieron a más espacios y objetos como bolsos, prendas y accesorios. Encontrarse con un mural de ella en la calle, pues me parece a mí que puede llegar a transformar un espacio de manera muy positiva. A Green Amarilla la podemos vestir, la podemos lucir, verla en lugares cerrados y también encontrar su arte en espacios callejeros. Es decir, ella ya es toda una identidad y por eso se encuentra en el proceso de hacer el registro de su marca. Green Amarilla además ha colaborado con compañías y entidades en varios puntos del país. Hizo parte del proyecto de experiencias creativas de la Superintendencia de Industria y Comercio y plasmó sus ideas en 4 murales en las casas del consumidor de Barranquilla, Pasto, Pereira y Chía. En Barranquilla me quise enfocar en la problemática del comercio ilícito de animales. En Pasto, Pasto me pareció una ciudad increíble y el mural que yo realicé fue inspirado en los colores del carnaval. La capital del eje cafetero, también pues me inspiré en la diversidad y en la flora y la fauna que se encuentra en Pereira. Green Amarilla interviene en el espacio urbano a través de sus murales con sus característicos colores vivos. Al tiempo, le impregna alegría a los accesorios y artículos que diseña para que quienes lo compren también intervengan en la vía pública cuando llevan puesto algún producto de su marca. Recuerden presentar sus quejas por posibles vulneraciones a los derechos del consumidor a través de los canales de atención no presencial que aparecen en pantalla. Nos despedimos por hoy. Los esperamos el próximo domingo a las 8 de la noche aquí por Canal Institucional. Hasta pronto.